Cuando yo tenía unos 7 años, las niñas de mi colegio fantaseábamos sobre cómo sería todo en el año 2000. Faltaban como 30 años para el cambio de siglo. Unas hablaban de teléfonos donde veríamos la cara de aquellos a quienes llamábamos, otras de coches voladores, algunas se veían habitando Marte. Recuerdo bien lo que yo dije. En el año 2000 todos iremos desnudos. No recuerdo bien lo que dijo la maestra, pero sí recuerdo que en los días siguientes, cada vez que hablaba, me mandaba al cuartito de pensar. Era el baño del cole, un lugar oscuro y que daba algo de miedo. No pude explicar por qué deseaba eso. Ni siquiera creo que en aquella época fuese consciente de por qué lo dije. Pero más tarde, cuando la realidad de la vida se impuso, supe el motivo de aquel deseo. Yo era una niña musulmana, como tantas en mi ciudad, Melilla. Mi educación era como la de mis otras compañeras, con sus pequeñas diferencias. En mi clase había chicas cristianas, la mayoría. 2 musulmanas, una india y hasta una evangelista, y a todas nos daban una educación severa y religiosa. Las cristianas iban a misa los sábados y el miércoles de ceniza. Las demás nos quedábamos en clase al cargo de las más pequeñas. También estábamos exentas de asistir a clase de religión, pero podíamos quedarnos si queríamos. Yo me quedaba. Me encantaban esas leyendas de la Biblia o Matusalén y su larga vida, la parábola del hijo pródigo, las bodas de Caná. Allí empecé a entender los rituales de esa religión que me era ajena y a la vez en mi casa empezaba a darme cuenta del porqué de mis diferencias con las otras compañeras de clase. Comencé a ser consciente de nuestras diferencias a partir de los 8 años. Fue cuando mi cuerpo cambió. Mi madre me dijo que ya era una mujer y se me acabaron los juegos, saltar a la comba, al elástico, ir a la playa. Y sobre todo, no debía dejarme tocar por un hombre, que no debía mirarlos de frente, que solo les hiciera caso cuando me pidiesen algo relacionado con las labores domésticas. A todo ello, añadió una retahíla de reglas de higiene sobre lo que podía o no podía hacer esos días, y empezaron los secretos. Mi padre y mis hermanos varones no podían enterarse de que una vez al mes mi cuerpo sangraba. Eso era un secreto del que solo se podía hablar, y poco entre mujeres. Tuve mucha suerte. En aquellos años a nadie se le ocurría que una niña de 8 años, por muy desarrollada que estuviese, tuviese que llevar pañuelo. Y digo pañuelo porque en mi temprana adolescencia el hiyab, el velo islamista, aún no había colonizado el Magreb. Tenía que observar muchas normas, pero esa, afortunadamente, no era una de ellas. Sí lo fue, por ejemplo, la que me prohibía llevar faldas cortas, camisetas de tirante y bañadores. Mi vestimenta tenía que ser decente, muy decente. Muy decente. Tampoco podía jugar mucho con niños. Si bien me dejaban jugar con mis primos, siempre y cuando no fuesen peleillas cuerpo a cuerpo o al escondite. Yo obedecía, aunque no entendía absolutamente nada, pero sabía que no tenía más remedio. Mis compañeras seguían con su vida y cada vez nos separaban más cosas. Sobre todo, nos separaban las normas. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que yo era musulmana, no era como ellas, y tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, contaba o hacía. En mi familia, profundamente creyente, mis tías vestían al modo europeo. La más joven de ellas se atrevía incluso a ir a la playa en bikini. Mi madre ejercía de hermana mayor y la reñía a veces, pero tampoco era ningún drama. Mi abuelo había muerto y ella solo le rendía cuentas a mi abuela. El resto de mis tías se fueron casando y tampoco se ponían hiyab. Se pusieron la pañoleta típica bereber. De las 4 hermanas, 2 llevan ahora hiyab. Una sigue fiel a su pañoleta bereber y la última no se ha puesto jamás ni hiyab ni pañoleta. Este fragmento que os acabo de leer es el comienzo del libro que estamos presentando hoy de Mimund, con acento en la I, Hamido Yahya. Es que ella me dice, y lo dice aquí en el libro, que nadie pronuncia bien su nombre. Y bueno, el libro que presentamos, No nos taparán, Islam, Velo, Patriarcado, publicado en la colección A Fondo hace 3 o 4 años. Justo estábamos más o menos por el confinamiento. Cuando sacó este libro,
necesario que yo acabo de leer en estos días. Le he dicho además que lo he tenido que leer en el móvil porque hasta hoy no he tenido el libro en mis manos, el libro físico. Es algo que les recomiendo que no hagan, porque leer en el móvil con esta letrilla es duro. Y es un libro además que, como habrán escuchado en el tono, es un libro que cuenta todas las circunstancias a través de lo que ella ha vivido alrededor de lo que podríamos hablar como cultura musulmana, cultura islámica, que muchas personas tenemos una idea bastante abstracta y bastante ignorante en general. Hemos convivido, y más los que estamos aquí en Málaga, la gente que tenemos una cierta cercanía con Marruecos, hemos viajado alguna vez, con lo moro como una especie de abstracción. Con los años que han ido pasando, ya se ha ido confundiendo todo eso con lo árabe, el Islam. Es decir, tenemos un potaje en la cabeza, en general, que no sabemos qué es una cosa y otra. Sabemos que a partir de determinada época, pues todas esas costumbres que veíamos de gente que hablaba en otro idioma, se fueron radicalizando. No sabemos muy bien por qué. Y no hace demasiado tiempo empezó a focalizarse en un problema identitario, político, de agendas también de partidos de izquierdas y no de izquierdas, sobre una circunstancia del uso del velo, del hijab, del burka, de las distintas maneras de tapar la cara, el pelo de la mujer, en definitiva, los atributos que en parte el Corán dice que, bueno, que pueden, son atributos eróticos que pueden hacer que el hombre despierte su deseo animal por las mujeres. Lo que hace Mimun a lo largo de todo este libro es, a partir de todas sus experiencias como militante y activista feminista, Mimun nació en Melilla, hay que decirlo, es española, de nacionalidad, fue hasta los 18 años apátrida, ahora nos contará cómo esa historia, vivió en España, en distintas provincias a lo largo de su vida, ahora vive en Estambul y desde hace ya una serie de años ha ido tomando, digamos, más cuerpo toda su actitud militante, convirtiéndose primero en una investigadora de cuáles son las realidades de otras mujeres en otros países europeos, en la misma España, también en Marruecos y en otros países musulmanes, alrededor del tema de las relaciones entre el Islam y las mujeres, representada en el tema del velo. El libro está escrito en el tono que ustedes están viendo, es decir, es un libro absolutamente didáctico, pero absolutamente certero. Yo se lo recomiendo, absolutamente, hago aquí el inciso para hacer una parada publicitaria. Tienen que comprar el libro, no está feo que ella lo pida a estas alturas, y además creo, y esto se lo digo a Cal, que ha vendido un montón de libros y que a Cal todavía no le ha hecho la liquidación, así que a Cal, por favor, está bien publicar libros, pero también pagarle a los autores. Esto ya está. Contribuyan ustedes también, porque ya saben que las librerías vivimos de la venta de libros. Es así, de algo hay que vivir, y no una cosa mala. Y este es un libro, además, muy recomendable. ¿A qué se dedica Mimun, aparte de esta labor de activismo? Ella es jefa de cocina. Ella es jefa de cocina, lleva toda la vida trabajando en el mundo de las cocinas y ahora en Estambul, por lo visto, lo que hace son cenas muy delicadas para gente que te las pide y tú ya, sí, ya has cogido estatus. Y clases de cocina. Clases de cocina, vale. Bueno, eso está bien. Y a partir de ahí, de las clases, le das también un poquito de... Hombre, yo en todas mis clases, en todas mis cenas, se tiene que hablar de feminismo, de religión, de política. Ya sé que no es correcto, ya sé que es algo que no se debe hacer, pero en mi casa sí. En mi casa sí. Ahí impones tú las reglas, ¿no? En mi casa mis reglas y en mi casa se hace. Sí, lo tengo claro. Oye, ¿cómo te da? Porque tú antes de esto estás escribiendo un blog y estás a través de tus propias redes sociales actuando como una activista claramente, a partir de que ves toda esa deriva que empieza el mundo del islamismo a radicalizarse a partir de los años 70-80 y encima a ponerse el foco dentro del tema del uso
de la prenda del hijab, en algunos casos, en otros el burka, supongo. Como yo soy un ignorante del tema, y creo que hablo por algunos de mis compañeros, que hay hoy aquí, compañeras, haznos un poco de pedagogía, cuéntanos la historia de cuál es la situación realmente y cómo llegas a este libro y qué es lo que pretendes con este libro. Bueno, eso es complicado, ¿eh? Ya. Se unen muchas cosas ahí. El libro, voy a hablar Venga, primero del tú libro. El libro yo lo escribí por puro afán pedagógico. Es un libro que yo creo que tú lo has leído y ya verás que es bastante pedagógico. ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años explicando este tema del velo, explicando la diferencia entre Islam y entre islamismo, explicando cómo se disfrazan de cultura ciertos aspectos que no son culturales precisamente, o de identidad, identitarios también se le llama identidad. Y yo este libro lo escribí por eso, porque andaba un poquito cansada también de llevaba ya muchos años en foros, en blog, en charlas, en conferencias, explicando todas estas diferencias que a mí me parecían muy obvias, porque claro, hay un problema aquí. Aquí hay personas que han vivido en Melilla, conmigo. Yo es que estoy muy contenta de verlas además, porque las quiero mucho y me ha hecho mucha ilusión. Y ellos también estarán de acuerdo conmigo en cómo ha evolucionado, no solo Melilla, sino todo, ¿no? Cómo ha evolucionado ese Islam que no era muy diferente de ese catolicismo que vivíamos en los años 80 o 70, ¿no? Recién muerto Franco, antes ya vivíamos el nacionalcatolicismo, y cómo ese Islam se convierte de repente en Europa en una ideología política, el islamismo, que siempre hago la comparación para que nos entendamos. El islamismo sería lo que el nacionalcatolicismo fue al catolicismo, ¿no? Entonces, también veía que yo siempre era diferente en todas partes. Yo me consideraba española porque yo había nacido en Melilla. Es verdad que fui apátrida hasta los 18, porque en Melilla, si no eras, como yo nací cuando Franco vivía, si no eras cristiana, no eras musulmana. O lo podía ser pagando muchísimo dinero, cosa que mi padre pues no podía hacer, ¿no? Así que yo conseguí que mi padre me diera la emancipación, engañándolo, a los 18, y a los 18 años pues me fui de Melilla y aterricé aquí en España. Entonces yo era extraña en Melilla, claro, porque en Melilla estábamos las moras y las cristianas, que desde el punto de vista educacional nos educaban exactamente igual. Teníamos que ser buenas niñas, todas las que tienen más o menos mi edad lo saben, ¿no? Teníamos que ser buenas niñas, llegar virgen al matrimonio, ser decentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso mi madre, por ejemplo, me metió en un colegio de monjas, porque como no había un colegio musulmán en Melilla, pues dijo, pues ¿quién la va a enseñar mejor que una monja, no? Al final enseñan lo mismo, ¿no? Pero ahí también me daba cuenta que era diferente. Yo era la mora, era otra cosa, ¿no? Y cuando llegué a la península, pues también. A veces era la exótica, que bien, ¿no? Porque qué exótica era, ¿no? A veces era solo la mora esta rara, ¿no? Que viene aquí, que parece española pero no lo es. Y luego, claro, yo llegué a España en los años 80 y el flujo de migración desde el Magreb a España empezó de una forma más fuerte en los años 90. ¿Qué pasó en los años 90? Es algo que yo veía, que mucha gente no veía, pero yo sí lo veía. Yo veía, primero en Melilla vi una cosa muy curiosa. Vi cómo mis primas se casaban con chicos cuyos padres tíos míos que habían emigrado a Alemania o a Bélgica, venían a casarse con chicas musulmanas a Melilla y a Marruecos, ¿no? Entonces, yo veía cómo esas primas mías que no llevaban hijab, porque eso no formaba parte de nuestra cultura, ni formaba parte de las normas religiosas tampoco, ni siquiera sociales. Yo veía cómo esas chicas, como yo, que no llevaban hijab, cuando se casaban y se iban para Alemania y se iban a Bélgica, cuando volvían de vacaciones venían con el hijab puesto. Y yo pensaba, de jovencita, con 15 años, 16 años, pensaba, pues qué raro, si en Europa son más modernos que aquí, ¿cómo es posible que ellas se vayan de aquí, pues vistiendo como yo, ¿no? Y vuelvan con esa filosofía, ¿no? De ir detrás del marido, de no dejar que mi hermano, por ejemplo, aunque eran primos, le diera 2 besos, etcétera, 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 ¿no? Y yo ya empecé a fijarme en eso, ¿no? En esa diferencia y por qué pasaba eso, ¿no?
Y luego cuando llegué a la península, evidentemente sí que me di cuenta de que estaba pasando algo que no era normal, que era que los hombres del Magreb llegaban a España a trabajar, a Madrid, a Barcelona, sobre todo a Barcelona, a Cataluña llegaban mucho más que aquí en Andalucía incluso. Bueno, aquí en el campo de Gibraltar siempre ha habido Sí, muchos, aquí siempre había. pero en la mayor parte de inmigración era hacia Cataluña. Yo ya vivía por allí y tal. Y veía cómo esos hombres, luego cuando se hacía la recorporación familiar, cuando traían a sus mujeres y a sus hijas y a sus hijos, las hijas también venían sin hijab, la mayoría de sus mujeres también venían sin hijab, pero cuando llegaban al gueto, al poco tiempo, esas mujeres ya llevaban hijab. Claro, yo sí me daba cuenta de que eso pasaba, y yo me daba cuenta de que aquello iba a más. Y también me daba cuenta del rechazo que había en general hacia esas chicas que venían de Marruecos, que venían muy pequeñas, porque venían con 7 años, con 8 años, con 5 años, y que cuando cumplían 15 ya consideraban que eran españolas, ¿no? Porque ya llevaban 10 años, incluso algunas tenían ya la nacionalidad con 15 o 18, porque son 10 años, creo, lo que se tarda en adquirir la nacionalidad. A esas chicas también empezaban a ponerle el hijab y empezaban a ser diferentes. Por un lado, tenían una presión en su entorno social, porque estaban viviendo en guetos, porque se formaron los guetos, y tenían una presión brutal en su entorno, y también tenían la presión esa racista o xenófoba fuera del gueto, ¿no? La rara, la extraña, la mora, etcétera, etcétera. Claro, yo empecé a ver que creo que lo explico bien en el libro, cuando esa ola de inmigración llegó a España en los 90, esos hombres formaron un sindicato. De hecho, había un sindicato solo para magrebíes. No me acuerdo del nombre, creo que lo pongo en el libro, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Y se formó un sindicato. Bueno, pues el sindicato aquel se lo cargaron porque les pusieron mezquitas. Llegó todo ese dinero que venía de Arabia Saudí. Se formó la Comisión Islámica, se formó la Junta Islámica. Tengo que decir que la Junta Islámica y la Comisión Islámica son dos asociaciones, ¿no? O dos cuerpos que no hemos votado, ningún musulmán ha votado ni a la Junta Islámica ni a la Comisión Islámica. Sin embargo, son los interlocutores válidos del gobierno desde hace muchísimos años, con presidentes curiosamente sirios. Ahora hay una lucha entre marroquíes y sirios por ser los presidentes de la Comisión Islámica, pero hay. Y la Junta Islámica estaba formada por conversos españoles. Muchos de aquí os acordáis, habréis ido a la Alpujarra, ¿no? Supongo, en los años 80 y tal. Y como yo os acordaréis, ¿no? Que cuando íbamos a la Alpujarra, a Bubión, a Pampaneira, a Capileira, íbamos en los años 80, pues veíamos aquellos hippies, ¿no? Que estaban todo el día pues cantando canciones de Cat Stevens, haciendo el amor, ¿no? Y fumando hachís. Eso es. Y decíamos, qué bien, ¿no? Mira, hippies, fíjate qué majos, ¿no? Y no sé si os acordaréis que a partir de los 90 ya esos hippies ya no fumaban hachís, ya no cantaban canciones de Cat Stevens y ya no follaban. o lo hacían solo con uno. Con lo cual perdieron todo el encanto. Claro. Ya llevaban un pañuelito en la cabeza ellas, ya se hacían esas comunas y tal, y se habían convertido. Fue otra ola que vino allí por ese lado de lo espiritual, entre comillas, ¿no? Lo espiritual del Islam y tal, y todo ese follón, y ahí se metió. Ellos formaron la Junta Islámica. Entre la Junta Islámica y la Comisión Islámica se repartieron todo el pastel de toda esa migración magrebí que llega desde Marruecos hasta pasado Argelia, ¿no? Sí. Incluso ya los pocos sirios que haya y los iraquíes que ya son menos, etcétera, etcétera. Y esa ideología wahabí, para explicarlo por si alguien no lo sabe, el wahabismo fue una secta herética del Islam. O sea, la Universidad Al-Azhar de Egipto la consideró siempre una secta. Bueno, pues esa secta es terriblemente proselitista. Ellos quieren que su ideología, que es una ideología extrema, pues campe por todo el mundo y todo el mundo la vea y todo el mundo se adhiera además. Y lo que quieren sobre todo, que es lo más peligroso, es un Islam uniformado. Todo el mundo, o sea, todos los musulmanes somos iguales. Quiero decir, igual un musulmán del ISIS
que un musulmán del Daesh, que un musulmán de salafista, que un musulmán que sea el señor que te vende la carne aquí en la carnicería halal. Eso es lo peligroso de esa ideología islamista, que quiere convertir una religión que, como cualquier religión, como la católica, cada uno la vive de una manera. Pues hay gente que es católica y no va a misa, hay gente que es católica y no come la carne los viernes, pero hay gente que es católica y sí come carne los viernes, ¿no? Pues verdad que casi todos suponéis que los musulmanes no beben alcohol, ¿no? Pues los musulmanes beben alcohol. Sí. De hecho, el raki es la bebida nacional en Turquía y es anís. Y en Irak también es la bebida nacional y es anís. O sea, pero quiero decir, eso es lo que quiere esa ideología. Quiere que su ideología política sea visible en el espacio público. Lo consigue muy fácil a través de las mujeres, porque solo tiene que ponerles un pañuelo que vale, pues eso, 1 euro, 2 euros en un mercadillo, y así consiguen que esa ideología suya sea visible en el espacio público. Eso trae muchísimas consecuencias, ¿no? Sobre todo para esas mujeres, porque para nuestra sociedad, bueno, nos influye porque lo vemos y porque decimos, ay, qué mal está esto, fíjate cómo están y tal. Pero quienes sufren realmente esa ideología, muchísimo más que los hombres, porque es una ideología muy extremadamente patriarcal, son las mujeres. Tú hay una cosa que... Me rollo mucho, ¿verdad? No. Los que me conocen a mí, de pronto dicen, hombre, nos hemos librado del esto directamente. Una que lo calla. No, hay una cosa que quería... Bueno, hay muchas cosas, y vosotros cuando queráis levantáis la mano y hacemos esto lo más dialéctico posible. Una cosa que tú dices, porque cuando la gente dice, bueno, es una prenda de vestir, y yo la uso, a veces lo dicen las propias mujeres, yo la uso cuando quiero, y tú dices, cuidado, esto no es una prenda, porque en el momento que ya asumes toda la ideología, no te la puedes quitar. No te la puedes poner o quitar a voluntad, como puedes hacer con una chaqueta, con un Exacto. Sujetador o lo que sea. Exacto, es decir, el hijab se disfraza de muchas cosas, ¿no? Porque yo, que soy feminista, pues hablo de patriarcado, ¿no? Ese sistema, ¿no? Que pone a los hombres aquí y a las mujeres aquí, ¿no? Hay países en los que existe un patriarcado de coerción. ¿Qué es ese patriarcado de coerción? Es cuando hay leyes que específicamente dicen que las mujeres son menos ciudadanas que los hombres. Las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Por ejemplo, Afganistán, Siria ahora, etcétera, etcétera, ¿no? El patriarcado siempre es muy inteligente y muta. Cuando ve que tira de la cuerda mucho y se va a romper, pues muta al patriarcado de consentimiento. ¿Y qué hace? Hace que las mujeres digamos que queremos taparnos o que queremos, yo qué sé, ser prostitutas, por ejemplo, porque queremos. Y al final encontrarás a muchas mujeres que dicen que se ponen el velo y que se sienten muy empoderadas. Es una palabra que yo no soporto, pero se sienten muy empoderadas, que el pañuelo, que el hijab te empodera. Evidentemente, el hijab no es ropa. Si fuese ropa, te lo podrías quitar cuando tienes calor, cuando te da la gana, en un momento dado. Y el hijab no te lo puedes quitar. No te lo puedes quitar excepto en presencia de mujeres, solo mujeres, o en presencia de familiares masculinos muy allegados, como tu padre, tu hermano o ni siquiera tu primo, o tu tío, alguien muy, muy, muy cercano. Con lo cual no es una prenda de ropa, no es ropa, es un símbolo. Está clarísimo. Ni siquiera, y dice, ¿es un símbolo religioso? No, tampoco. También te lo venden como un símbolo religioso. Es que claro, es tu religión, es su religión y se lo tienen que poner. No, en el Corán no se habla para nada del hijab. Se habla de cuando... Yo me enrollo mucho, pero lo tengo que explicar. No, tú tira. Se habla de cuando pues Mahoma se iba por ahí a predicar, ¿no? Y dejaba a sus mujeres solas, a Jadilla, a todas ahí solas, y entonces ellas también predicaban. Entonces los hombres iban a casa de Mohammed a que les diera la palabra de Alá. Claro, no sabemos primero cómo iban vestidas esas mujeres en aquel tiempo, porque no hay nada gráfico que te diga cómo iban vestidas, si enseñaban los pechos o no se sabe. El caso es que él se queja, Mahoma se queja a Alá y le dice es que los hombres que vienen a mi casa acosan a mis mujeres. Y entonces le dice, pues que pongan una cortina y cubran dice literalmente sus pechos. Con lo cual, pues a lo mejor es que llevaban los pechos al aire, no lo sabemos. Allí hacía mucho calor, vete tú a saber, no sabemos cómo iban vestidas. No se nombra el hijab, se habla de vestir con recato, pero el vestir con recato es para hombres y para mujeres. Para los dos. Evidentemente los hombres van
en pantalón corto y camiseta en verano, y ellas van con todo aquello puesto y seguimos igual, ¿no? Así que no, ropa no es un símbolo, y es un símbolo ideológico, no es un símbolo religioso. Y tampoco es un símbolo identitario, porque ahora tenemos un problema con las políticas identitarias. Las políticas identitarias han venido aquí a dinamitarlo todo, ¿no? Y esas políticas identitarias lo que hacen es que hacen prevalecer el sentir sobre el ser, ¿no? Entonces, cuando alguien, sobre todo de izquierda, me dice, es que es su identidad, digo, vale, entonces estás validando las identidades religiosas, como con el nacionalcatolicismo, ¿no? Validar identidades religiosas, ¿desde cuándo se hace? Por lo menos desde la izquierda. Que lo haga la derecha es normal, pero que lo haga la izquierda es escandaloso. Tú hablas mucho de eso también, y por eso creo que este libro es tan interesante, porque vuelves a poner los puntos sobre la IE, y además a partir de una narración que es muy interesante porque siempre va poniendo ejemplos de personas que conoce. De hecho, dice al principio del libro, muchas de estas mujeres de las que hablo, hombres de los que hablo, no digo cuáles son, algunas tienen el nombre cambiado, porque Sí. es que la situación de miedo que muchas de ellas puedan tener cuando se dirigen a ti y te cuentan de verdad lo que sienten, cuentas aquí muchas situaciones en las cuales chicas que han sido canceladas, que han sido no solo canceladas, que Sí. han recibido todo tipo de amenazas, y hasta dónde pueden llegar esas amenazas. Sí, por ejemplo, tengo mi prima Hasna, que vive en Madrid, es una chica que tiene ahora 31 años. Pues no, hace unos cuantos años, cuando salió el tema del burkini, ¿os acordáis? El burkini, hace años, ¿no? Pues ella escribió un artículo para el blog sobre el burkini, diciendo lo que era el burkini, que lo inventó además una australiana conversa, y lo que significa el burkini y tal, o sea, en contra del burkini. Bueno, pues cuando salió ese artículo, la Comisión Islámica se preocupó en buscar a su padre, Melilla, llamarlo y decirle que metiera a su hija en vereda, porque esas cosas no se podían escribir y esas cosas no se podían decir. Bueno, eso es lo mínimo. Amenazas de muerte, muchísimas. Hay 2 personas que no pueden pasar el espacio Schengen por amenazas de muerte, uno a mí y otro a otra compañera. ¿Por qué? Porque el discurso es incómodo. El discurso para ese islamismo, esa ideología, no para los musulmanes, sino para esa ideología es dañino. También hay un problema, que estas chicas se encuentran entre la espada y la pared. Si ellas ese discurso lo dan públicamente y dicen, mira, pasa esto, nos pasa esto, de ese discurso se apropia la extrema derecha. Y a la extrema derecha a esas niñas le importan nada, le importan cero. Lo hace porque es una derecha xenófoba que no las quiere ni a ellos ni a ellas en el espacio público, ¿no? Y por ese lado se encuentran con eso, ¿no? Y por otro lado se encuentran con que en su sociedad también, en su gueto, en su familia, en su entorno, bueno, pues es una desgraciada porque está tirando por tierra todo lo que ellos creen que creen también, porque hay que hablar de lo que creen que creen. Porque, como digo en el libro, este Islam ya no lo conoce ni la madre que lo parió, ¿no? Porque, por eso mismo, porque esa ideología ha hecho que todos los musulmanes sean iguales y crean lo mismo, ¿no? Y que los demás, los de fuera, los católicos, los que no católicos, los ateos, etcétera, crean que el Islam es así. Es que los moros son así, es que los musulmanes son así, ¿no? Los musulmanes son de 1000 maneras como los católicos son de 1000 maneras. Lo que sí hay en todo esto, clarísimamente, una cultura del miedo, Sí. una cultura del miedo y del poder, que tú claramente identificas. Esto es el patriarcado islamista. Hay una cosa que a mí me parece muy tierna, que es la dedicatoria a tu padre al principio. Ah, sí. Dice, a mi padre, como dices exactamente, a mi querido padre, Hamido Yahya Arras, que tanto me defendió de su patriarcado. Cuenta tú, porque tú Sí. no fuiste, está clarísimo, no fuiste la chica dócil en absoluto. Sí lo fui. Ah, Sí lo fuiste. Sí que lo fui. Sí que lo fui. Uy, yo era la más dulce del mundo, ¿qué dices? Uy, sí, no. Lo que pasa que verás, eso es muy maquiavélico. Fíjate, yo cuando le dediqué el libro a mi padre, muchas amigas mías feministas me decían, hombre, a tu padre, o sea, a tu padre. Digo, sí, a mi padre, porque la que ejercía el poder sobre mí y el patriarcado más tremendo sobre mí era mi madre. Claro.
O sea, mi madre era la que vigilaba que yo, a mi padre yo le decía, papá, ¿me dejas salir esta tarde con mis amigos? Y mi padre decía, vete, pero que no se entere mamá. Sí, pero ¿sabéis por qué? Porque el patriarcado maquiavélico pone en las espaldas de las mujeres la responsabilidad de criar a sus hijas. Y si sus hijas no son decentes o no se comportan de una forma decente, la culpa no la tiene el padre, la culpa la tiene la madre. A quien va a afear esa conducta a la familia, las abuelas, los abuelos, toda la familia, los tíos, etcétera, y van a avasallar a regaños y a maldecir, es a la madre. Es que tú no has criado a tu hija bien. Es que fíjate por qué le has dado esa libertad. El padre se va a trabajar por la mañana o llega por la noche y ni se entera de la misa a la mitad. Con lo cual mi padre, mi padre sí era consciente de eso y por eso me decía que no se entere tu madre, ¿no? Pero mi madre, como todas las madres, pero no solo las musulmanas, las católicas también, eran ellas las que tenían ese peso sobre sus espaldas, el de que sus hijas no se descarrilaran, no fueran por el mal camino. ¿Por qué? Porque si lo hacían, la culpa era de ellas. Eran unas malas madres que no habían criado bien a sus hijas. Porque, claro, malos padres, pues se ve que no hay. Los que no pasan la pensión. Claro. Hay una cosa que ves a lo largo de esto, porque parece que nosotros hemos ido pasando etapas, los que ya tenemos unos ciertos años, reconocemos muchas cosas, quizás no lo de las bodas concertadas, lo de convertir ligeramente directamente a la mujer como un objeto y también como una oportunidad de cambio, de conseguir una nacionalidad, de lograr que tú vas contando muchísimos aspectos que a medida que vas leyendo, tengo que decir que ella utiliza mucho, como habéis visto, el sentido del humor. Quiero decir, está constantemente, pero es un humor con sorna que después se te vuelve como un aguijón constantemente. Eso te permite, por un lado, humanizar completamente, que creo que eso es lo que le añade muchas veces a los discursos políticos, feministas o del tipo que sea, le añade humanidad, porque lo baja a la realidad. No son tantos por ciento, que también habla, sino lo que le pasó a fulanito, lo que le pasó a perenganito, lo que le pasó a zutanito, y logra algo que yo creo que es muy necesario. Es que nosotros seamos los primeros que reconozcamos que tenemos una barrera de prejuicio ideológico basado en la ignorancia y en el desconocimiento, porque de alguna u otra manera vivimos también en nuestros propios guetos identitarios. Yo quería saber también, cuando tú te conviertes progresivamente en activista y en decir, te remanga y dices, vamos a ver, todas estas chicas más jóvenes que están sufriendo ahora mismo esta especie de este renacer absoluto de este patriarcado que no era lo que yo había, de este islamismo patriarcal tan duro, tan terrible, voy a convertirme de alguna manera en guía, en modelo, en escucha, en persona. ¿Tú no has recibido amenazas? ¿Tú no has...? Sí, no, todas, eso ¿no? Sí, muchísimas. Pero te las tomas de aquella manera. Bueno, ¿qué vas a hacer? Claro. A ver, amenazas de todo tipo. Vale. Insultos de todo tipo. O sea, es que de muerte también. De hecho, Claro. sí, aún no sé que tuve que denunciarlo, porque menos mal que tenía el audio, no donde decía que sabía dónde vivía, me iba a cortar el cuello, etcétera, etcétera. Pero sí, muchas. Muchas porque es un discurso que no conviene. Estamos hablando de un tipo de patriarcado islamista con una ideología muy agresiva. Claro. Y además que tiene sus propias líneas de ir influyendo en unos y otros. Funciona, y tú lo pones aquí, como la mafia. Lo que hemos visto de las películas de la mafia. Es una mafia, exactamente. Luego también yo tengo que decir que toda la sociedad es muy responsable de todo esto también, porque yo siempre digo que la responsabilidad siempre hay que repartirla. Eso. Porque es muy fácil decir, es que la culpa tiene esto, la culpa tiene lo otro. Todos somos responsables porque... Primero, hay una dejadez de funciones de todos los gobiernos, sobre todo del gobierno del que está ahora y del que estuvo anteriormente. Una dejadez de funciones porque esas niñas, por ejemplo, que están muy desprotegidas, son españolas. Y si son españolas y estamos en un país donde se supone que estamos educando en igualdad y todo un de esto de coeducación, etcétera, etcétera, ¿por qué no se las educa igual?
porque tienen los mismos derechos. Hay niñas que, por ejemplo, no pueden hacer extraescolares, ¿no? Porque, claro, es que como es musulmana, pues esto no puede hacerlo, no puede ir a la piscina, o sus padres no las dejan ir a, yo qué sé, a una excursión o a un viaje, etcétera, etcétera. Y nos parece normal porque, claro, son ellos. Pero es que esa niña es española. Esa niña tiene derecho a estar protegida. Tiene derecho. Es como el velo en las escuelas para las menores. Cuando yo digo que el velo para las menores en las escuelas tiene que estar prohibido porque debe ser un espacio seguro para ellas, un espacio por lo menos libre de toda esa, esa presión que les impone ese símbolo. Me dicen que, claro, es que entonces no van a ir al colegio. Bueno, es que no existe una ley en España donde dicen que las niñas tienen que estar escolarizadas hasta los 16 años. Bueno, pues ahí tiene que actuar pues servicios sociales o las comunidades o lo que sea. Es mucho más cómodo eso que están haciendo ahora de dejar en manos de directores de colegio la decisión. Eso es una barbaridad. Dejar en manos del claustro de profesores o de la dirección si se admite el velo para las niñas o no, es una barbaridad. Aparte es lógico, es que en España hemos luchado durante muchos años para quitarnos los crucifijos de los colegios y ahora nos estamos poniendo otro símbolo religioso más. Me da igual el que sea, como si es la kipá, el hijab o el crucifijo encima de la pizarra. Me da igual. Es un símbolo. Tú eres, cuando tú te defines, porque estás hablando aquí de una necesidad de tener una identidad en un mundo que estábamos comentando ahora. Yo siempre nunca hablo de identidad porque a mí me parece nefasto Palabra, hablar de identidad. Bueno, ya sabemos que ni empoderamiento ni identidad, vamos a irnos quitando. Bueno, pero de tener algo que te unifique y te identifique normalmente en espacios donde encuentras que está siendo prejuzgada. Vamos a poner una comunidad musulmana en un país europeo, en Alemania. Digamos, toda esta estructura lo que hace es decirte, si sigues esta regla, pertenece a una tribu, a una comunidad, y encima con nosotros estarás segura. Pero básicamente te convierten en un objeto. Es evidente, por eso he hablado de la responsabilidad de todos, porque si tú a esa niña a la que le están imponiendo el velo además, cuando está en la calle, pues la tratas de diferente manera, no la invitas al cumpleaños de tu hija, porque es que no sé, es raro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estás haciendo es que la estás empujando más a ese círculo cerrado donde está, ¿no? Desgraciadamente, las personas cada vez somos o son más gregarias, necesitan más pertenecer a algo. Y si fuera de su barrio, fuera de su entorno, no la quieren, pues ella se irá a su entorno y encima se irá orgullosa y dirá, esto lo hago porque quiero y porque tengo derecho. Y porque yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. Porque eso de apropiarse de los eslóganes feministas y de izquierdas está muy de moda últimamente, ¿no? Yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, por eso lo puedo tapar, lo puedo prostituir, lo puedo alquilar. Fíjate cómo es de maquiavélico, ¿no? Pues eso está pasando y pasa desde hace muchos años. Por eso hablo de responsabilidad de todos, ¿no? Son niñas y las niñas son todas iguales, igual que los niños son todos iguales. Pero desgraciadamente parece que no lo son. No lo son ni para la sociedad en general, ni lo son tampoco para las comunidades autónomas, ni para los gobiernos, ni para... Y entonces es terrible. En el fondo, detrás de todo esto, hay una cosa que no se ve culturalmente. Eso no nos debería extrañar tampoco, digamos, a los blanquitos que hemos crecido en un entorno católico, seamos o no seamos creyentes, que el deseo de la mujer está prohibido, no tiene como derecho. Algo... Bueno, pero eso es algo universal, porque las mujeres nunca hemos sentido derecho sexual, porque no sé, porque las mujeres se ve que no ni sentimos ni padecemos. Entonces, pero eso es algo cultural, no cultural, es algo que es intrínseco a la sociedad. Las mujeres siempre se dice, ¿no? Es que tenemos menos deseo, no queremos hacer esto nunca, nuestra vida sexual es muy diferente. Bueno, pues si lo trasladas a una ideología extremista, pues es mucho más duro. Esas chicas, pues su sexualidad está totalmente anulada. Son sexualizadas desde muy pequeña, porque si hay algo que sexualiza a una mujer y sobre todo a una niña, es taparla para que no incite a los hombres. Porque claro, si los hombres
ven su pelo, ven su carita, ven su culete o lo que sea, se van a excitar y la van a violar. Y la culpa la va a tener ella. Pero eso pasaba en España también, o sea, no nos tenemos que asombrar, ¿no? La culpa la va a tener ella por no taparse. Entonces, es una forma de sexualización extrema, mucho más que pintarle las uñas a una bebé o tal. Bueno, eso también es sexualización, pero no es lo mismo, es una sexualización muy dura. Con lo cual, esas niñas crecen pensando que su cuerpo es un pecado. El lema del grupo de mujeres magrebíes nacidas ya en España, pero de origen magrebí, es un lema muy revolucionario para ellas, que estaban todas muy contentas, eran muy jovencitas, tienen 18, 20. Era como, para ellas una cosa muy excitante, la primera vez que fueron a una manifestación feminista y se pusieron una camiseta que ponía "Mi cuerpo no es pecado". Porque era terrible, o sea, haber nacido, o sea, desde chiquitinas, pensar que tu cuerpo es sucio, que tu cuerpo es un pecado. Todo eso luego te hace tener muchos problemas a la hora de tener una vida sexual plena y normal. Porque tú piensas que tu cuerpo, siempre te han dicho que todo eso es algo sucio, que hay que hacer, porque hay que hacerlo alguna vez para tener hijos y punto, ¿no? Pero vamos, de eso tampoco no se han librado muchas personas aquí que sean ya de alguna generación está claro. anterior. Hay una parte donde también habla de, yo no sabía que eso creía que eran unas costumbres que nosotros asociábamos más o menos a la etnia gitana, ¿no? Aquello de la mujer virgen, llegar, comprobar el sangrado, el pañuelito lleno de sangre. ¿Cómo han aumentado a partir de una época, y pones datos de Marruecos, las operaciones de reconstrucción de himen en muchísimos casos, porque como se descubra que ella no es virgen, sea por la razón que sea, eso es ya descrédito absoluto y un escándalo para la familia completa. Fíjate si se han puesto de moda, hay muchas clínicas en Turquía, en Marruecos, bueno, aquí en España también se hace la reconstrucción del himen, se hace en España también. Fíjate si se ha puesto de moda que las europeas se lo están haciendo. Sí, claro, porque fíjate, es un estreno otra vez, ¿no? Vamos a estrenarnos. Fíjate qué cosa más maquiavélica, ¿no? O sea, un reestreno, esto como yo que sé, un reestreno. Sí, es bastante maquiavélico, pero es curioso, pero mucha gente va ahora, sobre todo a Turquía, que es más barato, a reconstruirse el himen, aunque no haga falta. Es porque, bueno, pues mira, las bodas de oro, me voy a reconstruir el himen. Los hombres se ponen pelo y las mujeres se ponen Virgo. Qué bueno. Exactamente, está eso. Sí. Esto es las que yo ya cuando me enteré peor lo pasaron eran las japonesas, porque las japonesas por lo visto tienen muy poquito vello púbico y hubo una época donde cuando el porno se pone mucho más de moda y empiezan a decir, ay, yo quiero los matojos, esos que se veían en el porno original, y se injertaban en el chichi, en el chichi, se injertaban pelo. Después, cuando a la europea les dio a todas por rasurarse, por la depilación brasileña, dijeron, ¿qué hemos hecho? O sea, que esto es sacar dinero de alguna manera u otra. Sí, todo eso tiene que ver una industria, pero es fuerte. Pero siempre es cae vosotros, ¿eh? Bueno, siempre, por eso digo yo es que eso de la libertad de las mujeres, digo, hay que ver qué libres que somos y qué tonta que siempre le dijimos estas mierdas, porque ellos no eligen estas cosas, pero nosotros libremente siempre elegimos estas cosas. Es curioso. Hay un libro del que queremos hablar también, que tenemos que hemos traído aquí unos cuantos ejemplares, que está publicado por la editorial MSUR Libros, que hay que recordar, porque aquí estuvisteis algunos, que cuando trajimos a Kenny Semurat hace unos cuantos meses, era quien había editado los últimos libros suyos en España, que el libro de Wasila Tansali. Wasila Tansali es una... El burka como excusa, se llama. Wasila Tansali es una gran feminista, ya es muy mayor, debe estar rondando los 80 años. Argelina, ella nació en Argelia, ha sido embajadora de la ONU, etcétera, etcétera. Tiene muchos libros publicados y este libro es una maravilla, porque este está escrito en el 2000... 2000 y poco, sí, 2000 y algo. Sí. Ahora mismo no lo sé, pero... Te lo digo porque viene aquí en la... Claro, ella habla de Francia, 2010, porque... Sí. 2010. Ella en el 2010 ya escribió este libro. Ella habla de Francia, claro, lo que ella tiene presente, porque ella vive entre Orán, París y Cerdeña. Y Córcega, perdón. Y ella vive mucho en París.
en Francia. Y ahí toda su obra está escrita en francés, además. Hay mucha traducida al castellano. La podéis porque es súper interesante. Tiene Cartas de una mujer indignada, que es una maravilla. Y si queréis historia de Argelia, porque vivió la revolución argelina, tiene Mi tierra argelina, que es también una maravilla para enterarse de todo ese proceso de descolonización, cómo fue luego toda la organización feminista y en Argelia y cómo sigue siendo, ¿no? Este libro es maravilloso porque al hilo va el mío también, ¿no? Claro. Ella veía cómo el islamismo también en Francia acampaba a sus anchas con el beneplácito de todos los gobiernos y de sus amigas feministas y de sus amigos de izquierda y también de derecha, porque ella tiene amigos en la derecha y en la izquierda, ¿no? Y entonces ella estaba totalmente escandalizada de que no viesen todo lo que se avecinaba y todo lo que vendría y todo lo que sufrían esas mujeres que ya eran francesas, que habían ya nacido en Francia y las que habían venido desde Argelia o Túnez a vivir a Francia buscando una vida mejor y que se encontraban con un patriarcado terrible, auspiciado además y protegido por el gobierno. Y este es un libro maravilloso, de verdad, yo lo recomiendo. El Burka como excusa es una maravilla. Pues ya saben que tienen que comprar dos. Y bueno, como os decía, cualquiera que quiera levantar la mano, hacer una pregunta, intervenir directamente, no solo que está permitido, sino que además tú eres, te declaras desde el principio atea. Ah, sí, yo sé, claro. ¿Nunca tuviste tu momentito de decir, ay... Yo cuando era pequeña pensaba, pero, a ver, yo tenía clase de religión en el colegio que me quedaba porque me gustaba mucho la historia sagrada, entonces a mí me encantaba pues, todo esto, porque, a ver, la historia sagrada es muy fantástica, es como una novela, eso Hombre, es un novelón, una imaginación es mejor tremenda, que una telenovela ¿no? Claro. Vamos. Luego empiezas a leer el Corán y dices, madre mía, digo, ¿esto qué es? También, ¿no? Es diferente. Tienen en común una cosa muy graciosa. A ver, cuenta, porque tú te has leído el Corán, yo tiene una cosa muy graciosa. ¿No os habéis fijado que el arcángel San Gabriel siempre está en el momento donde no tiene que estar? El arcángel San Gabriel. Primero estaba en la Torá, él haciendo sus cosas, Sí, luego está anunciándole a la Virgen María que va a venir una paloma y todas esas cosas. Y luego va y se le ocurre buscar un pastorcillo por allí que se llama Mohammed, que no sabía ni leer ni escribir, y dictarle el Corán. ¿Cómo lo haría? O sea, no, porque tenía muy buena memoria. Tenía mala leche, claro, ¿eh? sí. Yo la culpa de todo siempre la tiene el arcángel San Gabriel, lo tengo clarísimo. Oye, todos los dioses tienen eso en común, ¿no? Ponértelo muy difícil para que estés a punto de morirte o te muera, porque ya fíjate cómo acaba lo del cristianismo con el tío crucificado. Para ver si te toca o no. Para que luego nosotros podamos, para redimirnos, ¿no? Claro. Yo supongo que también luego dentro... iremos las trompetas del juicio final y nos levantaremos todos. No, es fantástico. Yo soy atea. Y a mí me dicen siempre, es que tú no respetas las religiones. Yo siempre digo, yo respeto siempre a las personas. Porque las ideologías son respetables o no son respetables. No tengo por qué respetarlas. Y luego es verdad que las religiones como mujer a mí no me han respetado ninguna, con lo cual pues yo lo siento en el alma, pero no respeto. O sea, que me gustan, que me intrigan, que me apasionan, sí. Sí. Porque me parecen fantásticas. O sea, cómo a lo largo del tiempo, porque yo no me creo que nadie escribiese eso, sino que, como decía mi profesor Pedro, que por ahí estaba, ¿te acuerdas cuando una vez preguntaste en clase, que te enfadaste por algo y dijiste, ¿quién escribió o alguien te preguntó, un alumno te preguntó que quién había escrito la Biblia? Y le dijiste que el profeta Enoc, ¿te acuerdas? Exactamente. Es lo más seguro a este paso. Hay algo que a ti te enfada especialmente y que lo has dejado caer en la charla, que es, vale, ya sabemos lo que podemos esperar de patriarcado islamista, le estás tocando un poquito las narices llamando la atención, sabemos lo que podemos esperar de esas derechas racistas y xenófobas, pero que parte del feminismo de izquierda compre el paquete identitario como un derecho un derecho de las mujeres de usar su identidad como esa, eso ya es un poco para ti
Sí, oye. Hombre, es que me parece muy grave. Primero me parece muy grave que la izquierda, yo soy de izquierdas, yo me considero de izquierdas, que la izquierda haya perdido el rumbo ideológicamente y se haya adscrito a todas esas políticas identitarias donde estamos legislando por sentimiento. Estamos haciendo leyes según lo que sentimos, no lo que somos. Claro. Eso es muy peligroso, eso para empezar. Claro, cuando tú te adhieres a las políticas identitarias, esto es muy fácil decir, es muy fácil decir, vale, políticas identitarias, multiculturalismo, inclusión. Y nos preguntamos qué incluimos. Claro. Porque, claro, vamos a preguntarnos qué estamos incluyendo en ser inclusivos, ¿no? Resulta que aquí, por ejemplo, estamos luchando para que no haya corrida de toros, porque fíjate qué barbaridad, ¿no? Pero nos parece muy bien velar a una niña de 5 años porque es su cultura. Porque ¿quién ha dicho que es nuestra cultura? En el libro explico que no es, evidentemente no es nuestra cultura. Eso es lo que el paquete que el islamismo ha vendido, ¿no? Es cultura, es religión y es identidad. Y con ese paquete vendemos nuestra ideología en Occidente y estos pardillos pues se lo tragan con papas y ya está. Y no se plantean nada más, ¿no? Eso es lo que han hecho, básicamente es lo que han hecho. Claro que me cabreo, porque yo soy una persona de izquierdas. Entonces, ¿cómo se va a conjugar ser de izquierdas y quitarle de derechos a esas menores y a esas mujeres? Claro. ¿Cómo se va a conjugar decir soy feminista y decir que hay que respetar el velo? Porque el velo empodera. Es imposible. No se puede ser feminista y decir que el velo empodera. No se puede. Porque es un símbolo machista, misógino. Los hombres no lo llevan, evidentemente. Los hombres no se tapan, los hombres van a la playa. Los hombres los chavales en el instituto juegan al fútbol libremente con sus pantaloncitos cortos, etcétera, etcétera. Las niñas, no. ¿Es eso igualitario? No. ¿Qué incluye? ¿Qué estamos incluyendo? ¿Qué estamos igualando? Pues no es de izquierda. Claro que estoy muy enfadada. Porque es una traición, es una traición al feminismo y a la izquierda. Y el feminismo institucional ahora mismo es cualquier cosa menos feminista, para mí. Toma, ahí estamos. Sigo. Bien, ya. Yo estaba ahí esperando que mi Juan Cañabate levantase. No, sí, yo sé que se te escucha, es para que se grabe. Pero sí, levántate y di tu nombre. Y anda también. Perdón. Yo tengo, bueno, a veces... pero acerca... No lo haga como 20 Julio o 30 Iglesias. preguntas son. Nada más bueno, bien. Algunas dudas que tengo, en serio. La primera, has esbozado, pero me gustaría que lo perfilaras mucho más, esa idea de que la radicalización del Islam es un producto europeo o al menos es un producto occidental. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y creo que es una idea que está bastante asentada ya, pero sería importante que lo explicitaran de una manera más precisa. Entonces, este tema me interesa. Otra cosa que me interesa es que también lo has esbozado, pero también me gustaría que lo dejaras mucho más claro. Una de las posibles causas, porque yo cada vez que oigo a una chica defender el uso del hijab, sobre todo a las niñas jóvenes que por primera vez se lo ponen y hacen como una especie de gran ceremonia, como una especie de primera comunión, de ponerse el velo, siempre utilizan, además del argumento de la identidad, que efectivamente es un argumento bastante peligroso, el de un factor de defensa de vivir en una sociedad que inicialmente les es hostil. Es decir, las sociedades occidentales segregan y esa segregación, evidentemente traducida en xenofobia, pues genera un mecanismo de reacción y ese mecanismo de reacción se puede identificar con ponerse algo que te defiende como un escudo frente a esa hostilidad exterior que hay. Esto, bueno, yo creo que lo has también esbozado y tal, pero me gustaría que lo recalcaras. Y luego hay una tercera pregunta que te hago, que esta es más íntima ya.
Tú eres Imazigh. Yo conozco muy bien la cultura imazigh y la conozco desde hace muchos años y siempre la he conocido mucho más libre de lo que es en la actualidad el Islam que se vive en el Magreb. ¿Tú crees que el mundo bereber, sobre todo el Arrifri, el bereber del norte, tiene cierta capacidad de defensa frente a ese Islam unificador que se extiende y que se está extendiendo? ¿Crees que políticamente el mundo rifeño tendría, o la cultura rifeña, la cultura imazigh, tendría alguna posibilidad de actuar como un freno a eso? Te pregunto. Esta es la pregunta más pues mira, voy a contestar la última. Voy a contestar la última primero. Empieza explicando y vamos a aprovechar. Sí, Como por eso lo voy a explicar. Primero voy a explicar la última. Él ha dicho que yo soy Amazigh porque yo soy Amazigh. Amazigh es que soy bereber. Pero, a ver, vamos a explicar, porque bereberes también hay en el medio Atlas y tal. Soy rifeña. O sea, rifeña, del norte, de lo que llega desde Tánger, digamos, a la Cabilia argelina. Bueno, al norte de Egipto, claro, casi llega, ¿no? Casi. Que si dice bereber, claro, luego se confunde porque en el Alto Atlas también hay bereberes, y en el medio Atlas también hay bereberes, en el sur de Marruecos. Entonces, yo soy rifeña, yo soy amazigh. Eso que me has preguntado es tan difícil de contestar, de verdad, porque yo que he sido... yo siempre digo primero que soy rifeña, porque yo me siento muy rifeña. Pero has dicho una cosa muy... La cultura y la religión. La religión se ha comido lo cultural en el Rif. Se ha comido lo cultural. Ya no hay cultura rifeña. Ahora hay cultura islamista. Ese es el problema. Porque es el castigo, ¿no? Lo terrible de las ideologías religiosas. Se meriendan una cultura. Y es lo que ha pasado en el Rif. Aunque sigue habiendo, menos mal, ¿no? Ese resto cultural. Por ejemplo, los tatuajes en la cara, ¿no? De las rifeñas, no sé si lo habéis visto. Eso ha desaparecido. Ya ninguna joven yo no digo que las jóvenes se vayan a tatuar la cara, pero sí, por ejemplo, las muñecas o por lo menos se hagan con henna. No se hace. ¿Por qué? Porque es haram. Haram en el Islam es lo que no es puro, lo que es pecado. Está lo halal, que es lo bueno, y lo haram, que es lo malo. Pues llegado al punto que yo conocí a una mujer en Marbella que se quemó la cara con ácido porque el imán de la mezquita le había dicho que no iba a ir al paraíso si llevaba esos tatuajes en la cara, y ella se echó ácido en la cara para quemársela porque ella tenía que ir al paraíso, evidentemente. Ese es un ejemplo pequeño, ¿no? Pero toda esa cultura, incluso musical también, se está perdiendo bastante. En las bodas, por ejemplo, que siempre eran un acto totalmente cultural donde se hacían un montón de rituales. Ahora las bodas consisten en que la novia se cambia de traje 7 veces y tú comes pistela y un poco de cuscús. Ya está, no hay más. Esas son las bodas. Las bodas son, igual que antes, eran divertidísimas y duraban 4 días y había un montón de rituales que había que hacer. Pues ahora ya tampoco se hace. La música ha sufrido bastante. Lo único es que, menos mal que hemos recuperado el idioma, eso sí. Ahora ya podemos hablarlo libremente, pero poco más, ¿eh? Se lo está merendando. Sí. ¿Qué es Amazigh y qué es Tamazigh? Que para quien no sepa. Bueno, Amazigh es el pueblo y Tamazigh es la lengua. Es la lengua, vale, ya está. Espérate, coge. Que por cierto significa el pueblo libre. Pues, significa el pueblo libre. Una cosa más. ¿Cómo ves tú entonces lo que son esas formas o esas fórmulas religiosas, digamos, no del todo ortodoxas o algo heterodoxas, que son pues todo el fenómeno del murabitismo y todo el fenómeno de las zahuillas? Sí, pero ya no se hace, ya se está haciendo muy poco. Pero zahuillas hay. Sí, los hay, pero ya mucho menos que antes. Mucho menos. Ir a un morabo ahora. Un morabo es un sitio donde hay un santón, se supone, enterrado, y tú vas allí a pedirle algo. Quedarte embarazada o bueno, pues como ibas antes a una iglesia, pues antes ibas a un morabo, te quedabas allí a dormir, se mataba un cordero, se hacía una fiesta, etcétera, etcétera.
en las excursiones ir a los Morabos ahora, la gente más joven ya no lo hace. El de Moulay Idriss yo fui hace poco y no va nadie ya. Muy poco, se está haciendo muy poco. Ha cambiado la sociedad, primero porque la sociedad marroquí evidentemente ha evolucionado y ha cambiado, y el RIF está dentro de Marruecos, queramos o no. Yo no soy nada nacionalista, hay que decirlo. ¿Cómo voy a ser nacionalista yo si no tuve documentación hasta los 18 años? Yo no soy nada nacionalista, pero sí amo profundamente mi RIF. Pero sí que ha cambiado. Y luego tenemos un problema que ya hablaremos tú y yo si quieres, entre el Sáhara y Argelia y el RIF en medio, que tiene mucha tela, que me interesa mucho además. Buenas noches, Mimo. Felicitaciones felicitaciones por el libro, que desde luego por lo que ha leído y por lo que has comentado será de lectura imprescindible. Cuando te escuchaba determinadas explicaciones, estaba recordando un libro de una norteamericana que se titula La tecnología del orgasmo. No sé si conoces. Pues bien, esta señora investigó mucho la cultura patriarcal del siglo XIX, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. También algo en Francia. Y desde luego hay una serie de mensajes, de ideologías, de prejuicios tremendos, pero que son como los que tú antes has mencionado. Por ejemplo, escribía más bien un autor francés de finales del siglo XIX que el uso de la máquina de coser convertía a mujeres heterosexuales en lesbianas. La vibración del pedal o algo. Sí, exactamente, sí. Claro. Era todo cuestión de masaje. Se me ocurre. Sí, era todo cuestión de masaje. Lo de la cremallera. Esto. De masaje y de vibración, porque esta autora precisamente lo que hace es hacer una pequeña historia del nacimiento y del desarrollo del vibrador, o consolador, o dildo, ¿no? Más testimonios de estas características. La prohibición a las adolescentes y a las vírgenes de montar a caballo, de montar bicicleta. ¿Sabes que en Irán, por ejemplo, hay una película muy bonita iraní, creo que es Jacinto lo debe saber, que es un experto en Irán, está por ahí. La película de la bicicleta es iraní. Ay, sí. Sí, es una niña que quiere una bicicleta, no le regalan una bicicleta porque no se puede montar en bicicleta, porque las mujeres no montan en bicicleta. Porque si montas en bicicleta se te puede romper el himen y ya serás una desgraciada toda tu vida, no te vas a poder casar. En definitiva, que el patriarcado es mucho más amplio que el Islam. Y que el Islam a ver. Yo hablo del patriarcado islamista, pero el patriarcado es un sistema universal. Yo hablo del islamista porque estamos hablando del Islam, pero no se diferencia en nada, y lo he dicho creo aquí, con el patriarcado nacional catolicista que teníamos aquí en España. Ahora en España, sobre todo, donde el feminismo es bastante fuerte, bueno, es el movimiento más fuerte que hay en toda Europa, porque el feminismo en Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, es nada comparado con el de España. Aquí ahora se está educando en igualdad. Ahora podemos decir, ya no existe el patriarcado de coerción. Evidentemente, ya no hay leyes que digan que tú, antes las leyes ya te decían que tú no podías ser como un hombre, tú no podías abrir una tienda sin la firma de tu marido, tú no podías tener una cuenta en el banco. Eso pasaba en los años 70, no nos vayamos tan lejos. Eso es así. Sí. Eso era el patriarcado de coerción. Eso ya no existe, pero sí existe el de consentimiento. El que le está diciendo a todas esas niñas que todos tenéis un teléfono móvil y todos estáis viendo TikTok todo el tiempo, ¿no? Pues fijaros, si podéis, en una cosa muy curiosa. En los TikToks y en los Reels de Instagram. Si veis vídeos donde salen chicas, las chicas, ¿qué están haciendo siempre? O poniéndose ropa de Zara o tal, o maquillándose, ¿no? O bailando. Sí. ¿Qué están haciendo los chicos? Vídeos de chicos. Los chicos están dando discursos diciendo que ya no existen chicas como Dios manda. Que todo eso del BorderCon y todo eso que está saliendo ahora, las trad wife, que están tan de moda, etcétera. Sí. Los chicos están dando discursos políticos y las chicas están pues dando clases de maquillaje, vistiéndose con lo último tendencia de Zara o preparando su preboda y su boda. Eso, fijaros, si veis los Reels y los TikToks, y eso es lo que está viendo la gente joven, que es una barbaridad, porque a mí
A mí no me preocupa la gente que ya tenemos una cierta edad, ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y más. Ya estamos corrompidos. Y ya a ver qué tan pendiente. Pero sí que la gente joven está muy expuesta, muy expuesta a todo eso. Y todo eso, ese libro era de una americana, ¿no? Todo es muy anglosajón. Todo ese movimiento, como el movimiento identitario es anglosajón, todo lo que viene de Estados Unidos, míratelo con lupa siempre. Hasta Angela Davis, míratelo con lupa, porque Angela Davis también tiene un discurso muy tremendo. Miradlo con lupa siempre, porque siempre tiene su trampa, siempre. De ahí viene el lesbianismo político de los años 70, que ahora está tan en boga, etcétera. Hay una cosa que tú hablas, especialmente de tantas cosas que hablas en el libro, es precisamente la homosexualidad dentro de... en este caso te refieres sobre todo a Marruecos, Sí. que es lo que tú vives. A mí yo recuerdo una cosa que a mí en un viaje, los años 80 fui para allá y me contó nuestro guía, que era filólogo, que había estudiado en Granada, donde me contó la historia, Osama se llamaba, y me contó la historia de noche, ya tomando entre chicos, decir, yo me acuerdo, iba a hacer la cosa de poner la voz, eso no lo voy a hacer. Si es que me ha venido porque yo imito a la gente normalmente. Bueno, él contaba que había tenido una historia con un chaval muy joven que era el hijo de un empresario y que decía que era precioso, que era guapísimo, que tal, no sé cuánto y tal. Entonces el chaval se enamoró de él, que era bastante mayor, y bueno, pues él consentía en darle por culo, hablando básicamente. El otro se enamoró y un día le quiso dar un beso y este le pegó una paliza y me acuerdo que dice, el maricón se creía que yo era maricón también, anda para... Y después dijo varias cosas. Claro, O sea, porque... y yo me quedé y digo, pero esto cómo funciona, o sea, tú estás con él encantado, pero en el momento en que el otro te muestra algo parecido al amor... Claro, como no existe, o como no existía, porque ahora, menos mal, todo está evolucionando y ahora, evidentemente, en Marruecos las chicas tienen vida sexual oculta, pero la tienen. Ya, vale. Y ellos también, aunque está penado, porque sabéis que en Marruecos, por ejemplo, el artículo 242 creo que es, prohíbe el sexo fuera del matrimonio. Entonces, pues tienen que hacerlo de forma oculta, pero lo hacen, ¿no? Pero como antes, hace años, el sexo era tan tabú, pues sí que había muchas relaciones entre hombres. Y los que daban, los activos, digamos, los activos no se consideraban gays, no se consideraban homosexuales, porque ellos eran los activos, los otros sí. ¿Por qué? Porque actuaban como una mujer. Este era el recipiente y este era el que tenía el aparato. Entonces, claro, sí, eso lo cuento en el libro. Además, lo terrible de la homosexualidad en estos países porque es tremenda, es que primero las lesbianas no existen. No se habla de que haya mujeres lesbianas. Esas ya ni existen. No se habla de eso, no existen. Existen los gays, los hombres sí. Los hombres gays sí existen, y los trans también. Se puede ser trans tranquilamente, porque los trans es que Dios se ha equivocado y te ha puesto, se ha equivocado de cuerpo. En vez de ponerte en el cuerpo de una mujer, te ha puesto en el cuerpo de un hombre. Sería el arcángel San Gabriel ha sido que había Dios por ahí, el que se ha equivocado. Eso es una teoría muy tremenda, ¿no? Nacer en un cuerpo equivocado, ¿no? Eso, las transmutaciones de las almas y esas cosas. Y que eso está muy en boga ahora con lo trans, ¿no? Pues se han equivocado de cuerpo. Es que yo pienso una cosa, pero mi cuerpo es otro, ¿no? Y luego los gays, como se casan, y se casan con chicas, aunque luego ellos tengan su vida sexual aparte, ellos se casan pues para hacer el paripé de que se han casado, ¿no? Claro. Y tienen hijos también, pues si tienen que tomar 3 viagras, pues se la toman. No pasa nada. Y luego sus mujeres están en casa cuidando de esos hijos y ellos están haciendo su vida sexual aparte, porque son hombres. O sea, hay mucho machismo dentro del mundo homosexual. En España también. En España también. En España también. Pero allí es terrible, sobre todo porque nadie se acuerda nunca de esas mujeres que no tienen una vida sexual ni tienen una vida porque se han casado con un señor que es homosexual, que ella no lo sabe, o si lo intuye tampoco lo puede decir, no. Y ahí tendrá una vida, pues ella sola y sin vida sexual, porque el otro sí que la tendrá. El otro se va... Yo conozco a muchos que se van a Benalmádena, a Torremolinos está lleno. Allí ellos hacen lo que da la gana, tienen sus líos, sus amantes, pero ellas están en casa. Claro.
O a París, como el rey, por ejemplo, sí, también. Bueno, el rey tampoco le hace falta mucho paripé porque tiene sus boxeadores ahí en Rabat. Eso anda por ahí. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Pásala. Acércatelo a la boca, porfa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Está bien. Yo, bueno, no es exactamente una pregunta, es que desde que leo a personas como tú, o Nayat El Hashmi, o otras escritoras es que, bueno, yo sé que sois distintas entre vosotras, pero bueno, me entendéis que... Ana, yo soy muy amiga de Nayat y de todas. Yo adoro a Wasila, soy muy amiga de Nayat, o sea... Yo la leo mucho y, sí, bueno, nos llevamos también he todas muy leído bien. tu libro. Somos también... muy pocas. Joder, pues no son tan pocas, por eso que yo empecé a escarbar en ese filón, vamos a decir, y luego también está, bueno, Ayaan Hirsi Ali, la más conocida en el mundo entero y tal, Zineb Al-Razouy, que era una chica de Marruecos que... Sí, sí. Bueno, y que cuando estoy discutiendo con gente de mi entorno normalmente es que me siento como la minoría de uno solo, que decía no sé quién, porque es que yo ya he tirado la toalla. O sea, pero no la tires. No tendrá que ver, o sea, muchísimo menos que tú ni de lejos, ¿no? Pero me entiendes, que me pongo a discutir sobre el tema del velo, del patriarcado islamista, y me siento siempre como súper solo, porque entre la gente normalmente hay una mala concepción de la tolerancia, que dice, bueno, pero déjale, ¿no? Que, ¿sabes lo que te digo? Que hagan lo que quieran, ¿no? Si a ti qué te importa, ¿no? A ti en qué te afecta. Y muchas veces es que me quedo yo sin argumentos, porque digo, bueno, en el fondo, joder, pues yo qué sé, es verdad, a mí en qué me afecta, ¿no? Hombre, pero te afecta, la libertad de uno es la de todos también. Te afecta en cuanto tú eres una persona, supongo, que quiere vivir en una democracia, en un país igualitario y tal, y a esa niña no se le está tratando de una forma igualitaria. Solo por eso ya, ahí tienes el argumento. Ahí tienes el argumento, y porque es una persona que no cree en identidad religiosa ni cree que tengan que existir símbolos sexistas en el espacio público. Pues sí que es tan fácil como eso. O como se decían los cristianos antiguamente, los católicos. Lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie. Exactamente. No. Y además esa pérdida del concepto de lo humanitario, de lo global, que tristemente han ido perdiendo las ideologías de izquierda como algo que es común. Nosotros nos acordamos que decía la Internacional, agrupémonos todos, cuando todo incluía a todas, todos, todis, pero agrupémonos todos. No, había un internacional, es decir, una cosa común, global. Eso ya ahora mismo, como el poder actúa con muchísima habilidad y lleva haciéndolo toda la puñetera vida según sus reglas, y más desde que el capitalismo existe está chupado, básicamente, porque ya ni siquiera hay que ser rojo, amarillo, azul y tal. Bueno, yo me voy a callar porque si no levanto no sé ya qué puño. Pero es directamente. eso. A ver, la hora me está tenemos que diciendo. pensar que ahora mismo vivimos en un mundo que global, ¿no? Te guste o no te guste. Te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Donde los países se mezclan. Gente de un país viene aquí, gente de este país se va para otro lado, y aquí hay un batiburrillo que a lo mejor que siempre ha existido, porque ha existido a lo largo de la historia. Lo que pasa que, bueno, pues aquí pues ahora se ve más, o lo queremos hablar de ese tema más, ¿no? Y siempre habrá diferencias, evidentemente, y diferencias culturales. A ti te gustará una música y a ti a lo mejor la música ray, argelina, tú piensas, hostia, qué rollo, que no, esto es una mierda, y el otro piensa, pues el flamenco es una caca, ¿sabes? Bueno, eso lo piensan muchos franceses y muchos alemanes, no hace falta irse allí. Claro que habrá diferencias, pero las leyes serán iguales para todos. Y todos tenemos que convivir en este espacio, y como todos tenemos que convivir en este espacio que tenemos, todos tenemos que tener esas normas que estamos o queremos conseguir que sean unas buenas normas, ¿no? Sean para todos y para todas. Yo desde un supuesto progresismo. Ya. Déjale. Bueno, Acércatelo, anda, porfa, que sí. si no se escucha. Mira, no, es que estaba mirando el nombre de, bueno, Fátima Hamed, que está en Ceuta, y es una representante, claro, del mundo musulmán en Ceuta, en la ciudad autónoma de Ceuta. No, es una representante política de un partido político. Política, pero es que va con el velo. Bueno, es ¿Y que eso? claro, sí. ¿Eso cómo lo ves tú? A ver, ¿yo cómo lo voy a ver? Mal. Yo lo voy a ver mal, pero es que yo no le puedo decir a Fátima, a Fátima que se quite el velo, porque ella ya es mayor de edad. Y como este país no es un país laico, sino que es un país aconfesional, y aquí tenemos un problema, porque a la gente ya se le ha olvidado del laicismo, y como aquí también pues tenemos eso. Aquí a la gente hay una cosa que se escandaliza mucho, por ejemplo. Yo veo en las redes sociales que, fíjate, están dando clases de religión islámica en los colegios. Sí, es que tienen derecho.
¿Cómo que van a tener derecho? Sí, ¿por qué? Porque en el 92 se reafirmó el concilio Vaticano con la Santa Sede, el concilio no, ¿cómo se llama? No, concilio no. Concordato, perdón, el concordato con la Santa Sede, y en el 92 Felipe González firmó un concordato con la Comisión Islámica, con la Comisión Judía y con la Comisión Evangelista. Y hasta que esos concordatos no se anulen, claro que tienen derecho a tener clases de religión. Hasta que no exijamos vivir en un país laico, claro que que Fátima tendrá derecho a ir con ese símbolo sexista al Congreso. Entonces, cuando nos quejemos tenemos que saber por qué nos quejamos y criticar el fondo, criticar el por qué. Porque podemos criticarla a ella, yo a ella la puedo criticar muchísimo, no la soporto. O sea, ni la soporto ni estoy, ni sí, claro, a ver, estamos en las antípodas. Pero me dices, está bien que lleve, o sea, ¿por qué lleva el pañuelo? Pues porque se puede, porque no nos hemos preocupado de vivir en un país laico de verdad, no aconfesional como en el que estamos, y porque no le pedimos al gobierno nunca ni a ningún partido que lleve en su programa la derogación de los concordatos. Yo le he pedido por activa y por pasiva 1000 veces, pero parece una tontería. ¿Qué más da? Pues luego no te quejes. Pásale el... Yo echando la bronca aquí. ¿Eh? Yo echando la bronca. Bueno, pues luego no te sabemos quejes. que... Hola, buena. Por si te apetece contar un poco lo que está pasando con Betty ahora en Marruecos, para que la sí. gente sepa. Bueno, Vamos. sí. A ver, aparte es muy amiga mía. Ibtisam Lasgar, se la llaman Betty, es una activista marroquí, lleva muchísimos años. Ella formó un grupo que se llama Mali Maroc, con Zineb Arzouli, precisamente las dos lo formaron en Marruecos. Y es una asociación que ayuda pues a madres solteras para abortar también y tal, ¿no? Y ella es una activista feminista desde hace muchos años, buenísima, fantástica. Y bueno, pues ahora está en la cárcel cumpliendo una condena, la han condenado a 2 años, porque en un congreso que creo que fue en Noruega, ¿no? o en Holanda, creo que fue, un congreso feminista al que fue, se puso una camiseta que ponía Alá es lesbiana, ¿no? Alá es lesbiana, ¿no? Y bueno, no pasó nada en Marruecos con eso, porque eso pasó en mayo, creo. O sea, esa foto tenía como 7 o 8 meses. Pero un señor influyente en Marruecos, muy islamista, no musulmán, porque musulmán en Marruecos son todos, desgraciadamente, porque no se puede apostatar. Empezó en las redes a decir que eso era una vergüenza, que eso conmovía la fe de los musulmanes, que estaba insultando a los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Se formó un cacao enorme en las redes sociales y al final el gobierno, que no quería intervenir porque ya la conoce, además, porque Ibtisam ha estado en la cárcel, entraba y salía, o sea, pero entrar y salía, pues se quedaba 2 días y a los 2 días la soltaban. Porque ella provoca siempre, su activismo es provocar y me parece fantástico lo que hace, yo es que la adoro además. Y es muy fuerte de carácter ella. Y el gobierno marroquí, la policía marroquí, que había pensado, bueno, esto lo dejamos pasar y tal, al final no pudo precisamente por la presión social. En Marruecos, como en muchos países, se consigue que no haga falta la policía. Los ciudadanos son la policía. Eso se hace mucho. El aparato lo hace mucho, ¿no? El convertir a cada ciudadano en un denunciante, en un policía del otro, ¿no? Y entonces, pues ahora está condenada, desgraciadamente, a 2 años. Se está recurriendo. Y ahí estamos esperando a ver qué pasa, porque ella además tiene cáncer, ya había tenido cáncer, ahora había decaído otra vez y está en tratamiento y entonces es bastante grave. Sí, así estamos. ¿Alguna última pregunta? Recuerdo para ella. Toma, es que si no se te escuche. Sí. Perdón. ¿Cómo está ahora mismo todo este tema en Turquía? En Turquía, Claro. bien, porque Turquía es un país laico. Es que esa es la ventaja. Turquía es un país laico en la Constitución. Entonces, aunque tiene un gobierno islamista desde hace 20 años, el laicismo es sagrado para los turcos. Entonces, puede haber muchas chicas con hijab y el gobierno puede estar chinchando todo el tiempo y haciendo para que la gente trague por aquí, que esa otra mitad de la población
no la mitad, porque incluso las que llevan hijab son laicas, de pensamiento. Tú puedes ver, por ejemplo, algo en Turquía que no ves en ningún país musulmán, que es mujeres con hijab comiendo en Ramadán en la calle a mediodía. Yo la primera vez que lo vi me quedé muerta, dije, ¿esto qué es? Porque claro, mujeres con hijab comiendo en un restaurante como si no pasara nada, en pleno Ramadán, eso no se ve en ningún sitio. De hecho, en Marruecos eso tiene cárcel. En Turquía sí. En mi pescatero, por ejemplo, llegué el primer Ramadán que yo pasé allí, llegué allí un día de Ramadán y va y me ofrece un chai, un té. Y él estaba con el té en la mano, digo, ¿pero tú no haces el Ramadán? Dice, yo no hacía el Ramadán, ¿se hace el Ramadán? ¿Qué? O sea, hay mucha gente que lo hace y mucha gente que no lo hace. Mujeres que llevan hijab que no hacen el Ramadán y mujeres, por eso te digo, esto es el Islam. El islamismo es ese Islam donde todas las mujeres con hijab o sin hijab, si son musulmanas, hacen el Ramadán. Es una uniformización de una creencia, ¿no? En Turquía, bien, el movimiento feminista en Turquía es fantástico, las mujeres son bastante fuertes, la verdad, y lo que te digo, aunque llevamos 22 años ya de gobierno islamista, sí que se nota porque hay mucha presión, hay mucha gente en la cárcel. Hay un chiste muy bueno en Turquía que dice que hay un tío que está en la cárcel y van repartiendo libros para leer, ¿no? A los reclusos, ¿no? Y dice él, oye, ¿tienes el libro de fulanito tal? Dice, ay, el libro. Dice, no, el libro no lo tenemos, pero a él sí. Sí, porque desgraciadamente hay muchos periodistas, sobre todo periodistas, jueces, escritores, etcétera, en la cárcel, sí. Bueno, lo tenemos que cortar porque son 1:30. Ya ahora ella va a firmar aquí unos cuantos. A vosotros daros las gracias por venir al tercer piso un día más y a ti, Mimoun, por venir e iluminarnos un poquito más y por este libro magnífico que has escrito. Os pido un fortísimo aplauso a Mimoun Hamidós. Gracias, Mimoun. Gracias.